Cuando nosotros estudiamos la escritura y más allá del estudio de la escritura, empezamos a ver ciertas verdades que están en la misma. Muchas veces al tener una cantidad de tiempo considerable estudiando la palabra, de alguna forma uno asume que la vida del creyente debe ser diferente, que una persona que ha aceptado al Señor, ha reconocido al Señor en su vida, entendiendo lo que es aceptar, que va más allá de una declaración, que tiene que ver más con acciones apegadas o ajustadas a la escritura. Cuando una persona tiene un tiempo prudente, pienso ya un año, más de un año, hay cosas que son naturales en este sentido de cambio. Debería haber una actitud diferente en el creyente, debería existir acciones que reflejen nuestra identidad. No estamos tratando de establecer que una persona al tener más o menos un año ya debería ser lo suficiente madura para tomar decisiones sabias o no cometer errores. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que teniendo más o menos un tiempo, ya la persona a la hora de tomar ciertas decisiones o actuar de alguna forma, sus acciones deberían ser con mayor prudencia, con más madurez, deberían ser más ajustadas a la escritura, precisamente basado en que existe por lo menos un concepto claro de lo que es temor, de lo que es reverencia, de lo que es respeto al Señor. Y por lo tanto, toda acción debería estar ajustada a esa verdad. Y por supuesto, en la medida que se va creciendo, en la medida que se va aprendiendo, se tomarán mejores decisiones y se verán mayores resultados. Pero básicamente, una persona con un tiempo prudencial ya debería estar evidenciando ciertas cosas. La pregunta que nos hacemos es por qué personas que de pronto tienen 5, 10, 15, 20 años todavía cometen ciertos errores que no deberían existir. No queremos decir que no haya un error o que no se pueda fallar o que no se pueda equivocar el ser humano, sino que hay cosas que se asumen que ya deberían ser superadas, ya deberían ser asumidas, ya debería existir ciertos cambios, ya deberíamos ver a la persona y al reflexionar o evaluar de manera muy superficial, darnos cuenta de que no es el mismo. Sin embargo, muchas veces no vemos que es así. Se espera de la persona que está comenzando, que está iniciando este camino, que en búsqueda de esa dirección, en búsqueda de ese cambio, de esa transformación, que pudiéramos llamar identidad, la cual nos direcciona en base a un propósito, es obvio que va a cometer errores, es normal que vaya a tener actos que de alguna manera no reflejen quién es. Pero eso es entendible en un tiempo en el cual una persona apenas está comenzando, que está descubriendo quién es, que está captando un mensaje y que está saliendo de tinieblas a luz y que ahora su vida es diferente, o por lo menos en conceptos. Sin embargo, cuando vemos personas que tienen tiempo, a veces nos asombra que no sea así. Y hoy quisiera tratar un poco qué impide o qué es lo que hace que una persona no se desarrolle como debería desarrollarse. Porque hay gente que en poco tiempo camina, madura, es más responsable, con mayor compromiso en la escritura, y otras personas de pronto no. Otras personas el camino del Señor es un asunto más superficial, más de emoción, más de ganas, o en el momento en que tengo tiempo, o de alguna forma el Señor es parte de su vida, pero no he entendido qué es su vida. Entonces, ¿por qué vemos la diferencia entre unos y otros? Porque a veces se ve hasta un abismo entre una persona y otra. Entonces, quisiera hablar sobre esto, qué frena o qué impide el desarrollo del creyente. Para ello, quiero partir de la cita en 1 Corintios, capítulo 3,
versículos 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. Leo en esta versión. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando vemos esta cita bíblica, de alguna forma nos damos cuenta que hay una problemática en la congregación de Corinto. Y era que, a pesar del tiempo en el cual se le venía dando la palabra, se le venía enseñando, sin embargo, Pablo ve que hay un problema en Corinto. Y es que por el tiempo, por la formación, por el crecimiento, ya deberían ser personas espirituales. ¿A qué nos referimos bíblicamente con una persona espiritual? Porque habla de espirituales y habla de carnales. Entonces, ¿qué se trata de decir con alguien espiritual? O por lo menos cuando dice Pablo, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. ¿A qué se refiere en estos dos tipos de personas? Una persona espiritual es aquella persona que cada paso que da lo hace apegado a la Escritura. Es una persona que antes de actuar, primero medita, reflexiona, busca dirección del Padre para saber qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, una persona espiritual es alguien que en la búsqueda de la presencia, en búsqueda de esa intimidad con el Señor, ha desarrollado un oído espiritual y por lo tanto tiene un elevado nivel de discernimiento. Para él, cualquier decisión, por muy trivial o muy sencilla que se vea, sin embargo, debe estar ajustada a la voluntad del Padre. Entonces, lo simple o lo profundo siempre va a estar direccionado o alineado a lo que el Señor establece. Entonces, no es la persona de tomar una decisión que esté fuera del orden, ya que a su juicio sería rebelarse o actuar fuera del plan o fuera del diseño. Y de allí la diferencia entre el espiritual y el carnal. ¿Por qué se da este evento? ¿Por qué se da esta circunstancia? Cuando nosotros aceptamos al Señor, de alguna manera hemos vivido orientados a no cometer transgresión. O sea, hemos vivido aferrados a la idea de luchar en contra de no bailar, no beber, no fumar, de todo aquello que la palabra establece que está prohibido y que he visto como transgresión. Sin embargo, esa lucha es consecuencia del vacío que hay de identidad. O sea, al creyente no se le ha enseñado que al aceptar al Señor y salir de tinieblas a luz hay un propósito. El propósito no es vivir constantemente luchando contra aquello que te hace cometer un acto que violenta el principio del Eterno. En este sentido, aquello que el Padre prohíbe. Entonces la persona vive aferrándose en oración o en la Escritura para no claudicar entre fumar o no fumar, bailar o no bailar, ir a una fiesta o no ir a una fiesta, o beber o no beber, por decir alguna. Y prácticamente su estilo de vida está centrado a eso. Y mientras más lo va superando, se siente como que satisfecho, se siente bien consigo mismo y asume que está bien con el Señor. Sin embargo, ese no es el concepto de santidad. Ese no es el propósito de un hijo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando el Señor nos saca de y nos consagra a, el propósito del Eterno es que tú camines ajustado a aquello que es su diseño para los hijos. O sea,
El Señor ha establecido un plan, tiene un proyecto, tiene un diseño, y cuando Él te saca de las tinieblas es para que seas parte de ese diseño, para que seas un elemento dentro de ese proyecto. Y dentro de ese proyecto Él te dice todas las cosas que vas a hacer que cumplen con el propósito. Y para ello estableció una serie de elementos como señales que determinan qué tan bien estás caminando con el propósito o qué tan separado estás del propósito. Por lo tanto, cuando yo tengo claro que yo he salido de, pero estoy direccionado a, y que tengo que vivir ajustado a ese diseño, a ese plan, y no a los míos, sino a los de Él, en la medida en que voy caminando para alcanzar ese propósito como consecuencia de la identidad que yo poseo, lo malo yo lo dejo de hacer porque no tiene sentido. Entonces yo no vivo luchando para dejar de hacer aquello, sino que como yo estoy enfocado en agradar al Padre y caminar conforme a su voluntad, el dejar de hacer esto va a ser lo natural. Y lo plasmamos de esta manera. Cuando nosotros somos niños, o cuando éramos niños, se jugaba. La persona jugaba carrito, la mujer jugaba, o la niña en ese caso jugaba muñeca, y todo giraba alrededor de ese juego. Pero en la medida que el niño va creciendo y va alcanzando cierta edad, en esa edad que va alcanzando, se va dando cuenta que hay un mundo en el cual personas de su edad tienen ciertas acciones y por lo tanto de manera voluntaria deja de hacer estas cosas, en este caso de jugar muñecas o jugar carritos, porque está buscando identidad. En este sentido ya está dejando de ser niño para ser adolescente y quiere vivir la etapa de la adolescencia o hacer lo que los adolescentes hacen. Él no se siente mal porque dejó de jugar. Él ve eso como una etapa superada, como consecuencia de que ahora su identidad le muestra que hay un propósito diferente que jugar. Y por lo tanto no se siente ni reprimido ni coartado. Simplemente es algo que se deja por el hecho de que ahora estás en una nueva etapa. Entonces no me siento mal, no me siento triste, no me siento deprimido por no jugar carrito, jugar muñeca, sino que ya para mí es algo que no tiene sentido. Porque ahora en mi vida hay algo diferente. Mi conversación, mi manera de comportarme, de compartir, es totalmente diferente al del niño. Y de hecho, cuando hay hermanos, los que ya van creciendo, entrando en esa etapa de adolescencia, de alguna manera se divorcian de ese niño para que no lo relacionen, sino que vean la diferencia entre el niño y él que es adolescente. Cuando encontramos al Señor, o mejor dicho, cuando el Señor nos encuentra a nosotros y salimos de las tinieblas a luz, debería pasar lo mismo. El niño no está luchando por dejar de jugar, sino que como ahora ha entendido su identidad y está buscando cuál es el propósito en esa edad, en búsqueda de esto, lo demás pasa a un segundo plano y pierde sentido. De igual forma deberíamos ser nosotros. En la medida en que yo voy caminando en función de ese propósito, el cual se evidencia cuando yo tengo identidad, el dejar de hacer esto malo o transgredir va a ser lo natural. Porque yo me voy a enfocar en caminar ajustado al propósito. Ahora, cuando yo no camino en base a ese propósito, dejo de hacer lo bueno. Y eso se llama pecado. Podemos pecar por ignorar cuál es el propósito y dejamos de hacer lo bueno. Pero también podemos pecar por no asumir compromiso con nuestra identidad. Entonces sería deliberado. Son dos formas de pecar. Ahora, ¿qué es lo más común en nosotros? A pesar que luchamos en contra de la transgresión, que es dejar de hacer lo malo, vivimos sin hacer lo bueno sin darnos cuenta. Por lo tanto, de alguna manera nos libramos de la transgresión porque tomamos la forma errada y es
luchar contra la transgresión. O sea, tomamos el camino equivocado. Y es que estamos esforzándonos por dejar de hacer esto, esto y esto, o que esto y esto ya no me llame la atención. Y es que eso no me va a llamar la atención no porque yo luche contra ello, sino porque hay algo que me llena mucho más. Y para que eso me llene, yo tengo que caminar en función de eso. Y es lo que no hacemos. Ahora, dice la palabra que cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta por pecado. Y la Escritura te establece mandamientos que son aquellos que van ajustados a qué es lo que debemos hacer, y mandamientos que van ajustados a aquellos que no debemos hacer. Y siempre se nos ha presentado es lo que no debemos hacer, mas nunca nos han orientado qué es lo que debo hacer. Entonces, a pesar de que vivo de espalda a la transgresión, porque lucho en contra de eso, sin darme cuenta, también camino en una línea de pecado por no hacer lo bueno, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros debemos ser luz y sal. La palabra dice que debemos ser embajadores de un reino. La pregunta: ¿qué tanto he representado yo al reino? ¿Qué luz doy? Con mis acciones, ¿qué tanto estoy salando algo? Si yo soy sal y yo soy luz, mis acciones deberían reflejar eso. Si yo soy un embajador del reino, debería representar dignamente el reino. Ahora, ¿lo estoy representando? ¿Estoy siendo luz? ¿Estoy siendo sal? Si no es así, estoy pecando. Porque dejar de hacer aquello que es bueno o aquello que tiene propósito, dice la palabra que es pecado. Cuando vamos a los mandamientos, la gente se enfoca en el de no adulterio, no robar, no codiciar, no matar, pero nadie está atento al de acuérdate que el Señor es tu Padre, acuérdate que tienes que amar al Señor, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y tu madre. Esos mandamientos la gente se ve como que más relevante, más importante el hecho de que yo deje de hacer esto sin darle valor a que debo hacer lo otro. Y son dos cosas que encontramos. Entonces Pablo, hablando a la gente en Corinto, ve el esfuerzo de ellos en dejar de hacer lo malo, pero que no están trabajando en función de hacer lo bueno. Y de pronto una persona se vería realizada por el simple hecho de decir, bueno, yo soy creyente, yo no bebo, yo no fumo, yo no voy a parrandas, yo no ando por ahí, ni nada por el estilo. Por lo tanto, dentro de un concepto religioso, oye, yo estoy bien. Dentro de un concepto bíblico, no estás tan bien que digamos. Porque es verdad que estás dejando de transgredir. Pero ¿y el pecado? Entendiendo el pecado dentro del concepto bíblico, no dentro del concepto tradicional religioso. Que de pronto la persona falla, oye, pecaste. No, ya va. Vamos a la Escritura, qué es pecado y qué es transgresión. Y llamemos las cosas por su nombre. Y ahí donde no estamos viendo. A todo se le llama pecado. Y al llamarlo a todo pecado, no estamos entendiendo la diferencia entre uno y otro. O sea, no sé cuándo transgredo y no sé cuándo peco. No entiendo qué es pecado y no entiendo qué es transgresión. Por lo tanto, cuando Pablo les dice a ellos, no puedo hablarles como espirituales, sino a carnales, les dice, como a niños en el Mesías. Y les dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no soy capaces. Aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Y dice lo siguiente, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y empieza a explicar lo que hay dentro de su ser. Ahora, ¿por qué una persona siente celo de otro? Porque pasa tiempo con él, se sienta con él, habla con él. Ese celo refleja su nivel de orfandad. No está entendiendo quién es. Porque a pesar de que hay diferentes hijos, a todos se ama por igual. Lo único que cada uno tiene unas características particulares y dones particulares a los cuales uno invierte más tiempo. Pero eso no quiere decir que uno ame más a uno que a otro, sino que cada uno refleja o hace cosas diferentes. Hay unos que es más cariñoso, uno menos cariñoso, uno más respetuoso, uno menos respetuoso, uno más comunicativo, uno menos comunicativo, uno tiene don ministerial, el otro lo que tiene es un talento. Son diferentes. Y en base a esa diferencia, a pesar de que es el mismo amor, el trato es diferente porque está ajustado a lo que la persona es. Pero cuando tú estás viendo a esa persona como que él lo quieren más o a ella la quieren más, tú estás reflejando algo. Tú tienes celo y tu hermano se transforma en tu enemigo porque estás viendo a aquel que te robó tu amor. Alguien me está robando el amor de mi padre. Y del celo
a la contienda hay un paso. Porque ya no estás viendo a esa persona como tu hermano. Lo estás viendo de alguna manera como tu enemigo que te está desplazando. Ahora, la Escritura, cuando ve ese tipo de actos, le dice, ¿acaso no son carnales? Quisiera tratarlos como espirituales. Pero si en ustedes hay ese tipo de acción, me están reflejando que no son espirituales, me están reflejando que son carnales. Una persona que es hijo y está claro quién es su padre, nunca tiene celo de sus hermanos. Él sabe quién es en él. Por lo tanto, el trato o la acción que pueda tener con los demás, me gozo por ello, pero yo disfruto la que él tiene conmigo. Porque cada una es diferente. Yo tengo hermanos de carne y sangre. Y mis padres hablan con nosotros y tratan con nosotros. Y nos tratan a todos diferentes. Y yo no puedo estar pensando que él o ella quieren más a uno que a otro. Simplemente que cada quien tiene características y una personalidad diferente. Y en base a ello, el trato. Yo no puedo hablar y sentarme a compartir con alguien de 15 años de la misma forma como me siento a hablar con una persona que tiene 60. Porque el nivel de madurez, de conocimiento, de comunicación, de trato es totalmente diferente. De igual forma con los hijos. Uno los trata dependiendo de cómo es. Yo a él le puedo decir lo que yo quiera porque yo sé que tiene la capacidad y la madurez para aceptármelo. Pero si yo le digo a él esto, se va a ofender. Entonces no es que yo lo quiera más, sino que él aguanta más. O su madurez refleja que tiene la capacidad para aceptar, para discernir, para entender cosas que yo le puedo decir. Entonces el otro no. Entonces, cuando yo tengo claro quién soy, cuando yo tengo identidad, la identidad me va a dar propósito. Y ese propósito me hace caminar en base de aquello que el Señor me demanda. O todo aquello que es bueno, entendiendo la palabra dentro del contexto bíblico, que yo hago y que redunda en favor del reino. Entonces, cuando yo estoy trabajando en función de eso, la transgresión pasa a un segundo plano. Porque estás tan enfocado en esto que no tienes tiempo para transgredir. Estás tan enfocado en esto que lo demás pasa en segundo plano. No es que el sistema de alguna manera me atrae. Si te atrae, es porque tienes un vacío. O sea, no estás ocupado en el reino. Porque cuando uno está ocupado en las cosas del Señor, lo que menos tiempo tienes para estar pensando en las cosas del mundo. Y es tan así, que cuando estamos de lleno en las cosas del Señor, por lo menos en mi caso y en algunos que yo he visto, que quedamos totalmente desconectados del tiempo. Llega un punto en que no sabemos si es jueves o si es sábado, porque estamos tan enfocados en algo que el Señor nos ha establecido en relación a una convocatoria o algo, que estamos tan apegados al tiempo profético que nos olvidamos del cronológico. Y después, ¿verdad que mañana es lunes? ¿Verdad que mañana es jueves? ¿Por qué? Porque estás tan centrado en eso que lo demás pasa en segundo plano. Ahora, cuando tú no estás trabajando en función de eso, tú caminas en lo cronológico y de alguna manera el sistema te afecta. Pero cuando tú estás con un propósito claro, entonces tú empiezas a caminar en base a lo que el Señor determina y lo demás pasa a un segundo plano. ¿Cómo es posible que dentro del pueblo del Señor el libro más vendido en el pueblo del Señor sea una vida con propósito? O sea, los creyentes se dieron cuenta un día cuando salió ese libro, tengo un propósito en la vida. Entonces, ¿cómo vivías? Ahora, cuando tú ves un libro con propósito, que de hecho yo lo leí, lo que te establece es la inquietud de que hay algo que está establecido para ti que tienes que trabajar en función de, pero no te dice cuál es el propósito. Entonces es una verdad a medias. Porque es como te digo, el Señor tiene un propósito contigo, el Señor tiene un propósito contigo, el Señor quiere hacerlo contigo y tú, pero ¿cuál? Entonces tienes la inquietud, ya sé que hay un propósito, ahora, ¿cuál? Entonces todavía estás a mitad de camino. Entonces, un hijo al tener identidad, con la identidad a la vez va a un propósito. ¿Por qué? Porque el Señor cuando te escogió y te sacó de tinieblas a luz, ya tenía un diseño, ya tenía un plan. Está totalmente estructurado para ti. Lo que tú tienes que hacer es buscar la presencia del Eterno para que te diga cuál es tu rol dentro del plan. Y casi siempre cuando aceptamos al Señor lo que decimos es, ahora la cosa se va a resolver, porque ahora yo todo lo que yo tenía como proyectos y como metas, ahora tengo a mi Padre que me va a ayudar, ahora tengo al Señor que me va
a bendecir y me va a apoyar en todos mis planes. No, momentico, ya va. Yo cuando te escogí porque el del plan soy yo, no tú. Yo te escogí para que tú trabajaras en función de mi plan, no del tuyo. Cuando nosotros vemos Pesach, le dice el Señor a Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirva. Por lo tanto, la salida tenía un motivo, servir al Señor. No le dijo, bueno, ya salieron, son libres, ahora pueden hacer lo que les dé la gana, corran por todo esto. Delen por el desierto, delen por aquí, delen por allá, ustedes son libres. Ya rompieron con esas cadenas, bueno, gócense. No. Por eso es que era tan importante que Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, entonces no nos saques. Porque es verdad que dejamos esta esclavitud, pero sin dirección puede ser peor. Entonces, si algo tenemos claro, es que cuando buscamos la dirección del Eterno, entonces empezamos a trabajar en función de eso. Las cosas nos cuadran, las cosas nos encajan. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Cuando tú empiezas a trabajar en función del reino, lo demás te viene por añadidura. La mentalidad religiosa es, ahora yo tengo al Señor, ahora vienen todas las añadiduras. Y no es así. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 23. Miren el orden. Examinadlo todo. ¿Y qué dice primero? Retened lo bueno. Lo bueno. Y dice luego, absteneos de toda especie de mal. Pero ¿qué es lo primero? ¿Abstenerse del mal o retener lo bueno? Examínalo todo, retiene lo bueno. Cuando ya tú sabes hacia dónde tú vas, cuando tú estás claro cuál es el propósito, abstenerte de lo demás es sencillo. ¿Por qué? Porque como tú estás ocupado en las cosas del reino, ya no hay espacio para lo malo. ¿Cuándo tú tienes espacio para hacer lo malo? Cuando no estás trabajando en función del reino. Entonces te dice, examínalo todo, retén lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. Y dice luego, y el mismo Señor de paz os santifique por completo. Ahora, ¿cómo viene esa santificación? Dice, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados. 3 cosas que debemos guardar: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces son 3 cosas que hay que cuidar muy bien. Ahora, ¿cómo yo cuido esas 3 cosas? Cuando yo empiezo a caminar en función de lo bueno y me abstengo de lo malo, me estoy santificando. Santificación no es simplemente dejar de hacer lo malo. Santificación es aprender a hacer lo bueno. Santificación es cuando yo dejo de hacer todo aquello que el Señor rechaza, pero también camino en función a todo aquello que el Señor demanda. Entonces no solamente es dejar de hacer todo aquello que el Señor dice que no hagamos o que prohíbe, sino también trabajar en función de aquello que es una responsabilidad, un compromiso como hijos. De esa manera es que nosotros podemos experimentar la santificación. Porque a pesar de que nuestro hombre interior inmediatamente es justificado por la sangre, nuestra alma lo hace progresivamente a través de la palabra. Por lo tanto, mientras más palabra se me imparta o se me revele, mayor plataforma o base para caminar como hijo yo poseo. Porque recuerden, vamos a caminar sobre la base de lo revelado. Usted no puede caminar por encima de la revelación. Lo que el Señor revela es en base a lo que usted va ahora a caminar. Esa va a ser la plataforma sobre la cual usted va a dar los pasos. Por lo tanto, si vemos a alguien dando grandes pasos, su nivel de revelación lo podemos asumir que es grande. Por ende, Pablo, hablando a la gente en Tesalónica, los llama precisamente a que tengan claro lo siguiente: ustedes deben aprender a examinar todo y retengan todo aquello que tenga propósito o todo lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros no empezamos a hacer lo bueno, somos propensos a transgredir. Cuando yo no aprendo a hacer lo bueno, soy más propenso a caer en lo malo. ¿Por qué? Porque al haber un vacío de propósito, la transgresión está a la vuelta de la esquina. Mientras que yo tengo un propósito, el hacer lo malo va a ser difícil, porque yo voy a tener que buscar un tiempo para poder incurrir en eso.
Pero cuando yo estoy ocupado en las cosas del Padre, cuando yo estoy trabajando en función del Padre, entonces lo malo no tiene espacio. Por eso no hay nada peor que una mente ociosa. Porque una persona que no hace nada está todo el día maquinando. Y casi siempre las conclusiones que saca no son las mejores. En cambio, cuando tú estás ocupado en las cosas del Señor, estás tan centrado en eso que no tienes más tiempo para otra cosa. Te olvidas de los demás. Se te pasa el tiempo. Cuando estamos enfocados, cuando estamos centrados en las cosas del Señor, podemos aprender a desarrollar un oído espiritual. Porque mientras más esté en la presencia del Padre, en intimar, en profundizar una relación con mi Padre, yo voy a conocer lo que mi Padre es. Es como las personas, cuando ya conocemos a alguien, a través de ciertas mañas sabemos qué está pensando. O por lo menos sabemos qué está pasando por esa mente. ¿Qué pasa allí? Ahora, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Cuando yo comparto, intimo, cuando estoy con esa persona, es que yo puedo llegar a esa conclusión. Si no, no. Voy a tener a lo mejor una apreciación errada o diferente a lo que realmente le está estableciendo, diciendo a través de cualquier señal o de cualquier acción. No lo voy a leer como debe ser. Entonces la Escritura nos muestra que todo hijo, todo creyente, al tener claro que es un hijo y al tener claro el propósito, en función de ese propósito, en poco tiempo su vida tiene que ser diferente. Ya hay ciertas acciones, ciertas cosas que hace que vemos claramente cómo es un hijo del Eterno. Hay personas que están a nuestro alrededor que supuestamente son creyentes y cuando vemos sus acciones le dan valor más a las cosas seculares que a las cosas espirituales. Nuestro deber es hacerlos ver cuál es el orden de prioridad correcto. Si realmente tú eres hijo del Eterno, con todo el respeto que te mereces, pero tienes invertido el orden, resulta que lo importante es así, no así como lo tú estás viendo. La manera de concebir las cosas está desenfocado. Y porque te amo te lo digo, pero entiende una cosa, lo primero es el Señor. Lo que establece la Escritura es que primero debemos buscar el reino y empezarle a mostrar por la palabra que está totalmente desdibujado. Porque la gente ha asumido o la gente ha entendido, creído que ser creyente es asistir a una congregación. O sea, yo acepté al Señor y mi asistencia a la congregación determina que yo soy creyente. Y eso es falso. Usted puede venir a todos los servicios y estar totalmente fuera de orden. Porque la asistencia no determina el nivel de creyente. Lo que determina quién soy es la manera en que yo concibo la palabra y la pongo en práctica. Eso es lo que determina quién soy. Y casi siempre la gente asume, no, yo soy creyente porque yo me congrego. Por eso es que cuando una persona deja de congregarse y vuelve a la congregación, normalmente cuando la ven, que le dicen, oye, estabas apartado, estabas descarriado. O sea, descarriarse no es dejar de ir a una congregación. Tú puedes estar en una congregación totalmente descarriado. Tú puedes estar en la congregación en todos los servicios y ser una persona apartada. Porque lo que hace que seas apartado o caminar en la senda no es tu asistencia, es la convicción que tú tengas del compromiso y la responsabilidad con el Señor. Entonces sus actos reflejan que tú estás en el camino. Pero cuando tu vida es indiferente a la Escritura, cuando no tienes compromiso, cuando no tienes responsabilidad, a pesar de que tú vengas y te sientes primero y llegues primero y te vayas de último, estás apartado. Porque es que no estás caminando en función del reino. No está siendo un representante del reino, no está siendo un embajador. No es asistir, no es estarme a escuchar algo que en el momento me pueda llamar la atención. Es tener claro que si yo soy un hijo del reino, si yo tengo identidad y tengo un propósito, yo lo que voy a buscar son directrices que me ayuden a madurar, a crecer y a mejorar mi comportamiento. A poder caminar y dar pasos más firmes y sólidos en lo que yo soy. Eso es lo que determina el espiritual y un carnal. Por eso, ¿quién es un hombre carnal? Un hombre carnal, cuando Pablo lo menciona, no está hablando del hombre que está en el mundo. Está hablando del creyente que actúa y toma decisiones como la gente del mundo.
¿Quién es el carnal? Bueno, veamos cómo la gente toma decisiones en ciertas cosas. Si tú la estás tomando igual que ellos, ¿dónde está la diferencia? Porque para el mundo hay un orden de prioridades y es el hecho que tú tienes que darle duro para poder vivir y tienes que forzarte y brincar y saltar, luchar, competir contra todo el mundo. Y muchas veces, para lograr el objetivo no importan los medios. Lo importante es llegar a obtener lo que tú quieres, violentando principios, sin respetar, sin integridad, sin ética. Pero tú llegas a lo que tú quieres. Ese es el mundo. El creyente tiene una concepción totalmente diferente. Lo primero no es tu trabajo, lo primero no es tu estudio, lo primero no son tus padres, lo primero no es tu hogar, lo primero no es tu familia, lo primero es el Señor. Porque cuando eso es lo primero, lo demás, el Señor te lo guarda. Como tú dependes totalmente de mí y lo primero soy yo voy a velar porque tú estás honrando mi palabra, para que entonces la añadidura y la bendición venga sobre tu vida. Pero si tú no estás honrando la palabra del Eterno, ¿cómo el Eterno te va a honrar? ¿Cómo el Eterno puede bendecir a alguien que camina de espalda a su palabra? ¿Qué dice la palabra en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2? ¿Le está hablando? A los hijos. A hijos. Entonces dice la Escritura que cómo tú le puedes prestar un servicio racional al Eterno en la medida en que tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, entendamos cómo eran los sacrificios. Porque cuando se presentaba el sacrificio en el altar, no se presentaba vivo, se presentaba muerto. O sea, la persona iba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote recogía la ofrenda, tomaba el animal, lo mataba y la persona entonces presentaba el sacrificio en el lugar correspondiente. Pero lo que está presentando ya estaba muerto. Ahora, cuando dice el Señor que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo cual es santo, agradable al Señor, y que de esa manera podemos prestar un servicio, Pablo está entendiendo que presentar un servicio va a demandar de nosotros sacrificio. Él está entendiendo que muchas veces no vamos a querer, nos vamos a ver enluchados. Y por eso dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. O sea, te va a doler, va a ser fuerte, va a ser duro. Pero es la única manera que tú puedas servir al Señor de una manera que sea agradable y santa delante del Eterno. Cuando tú agarras y presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, tú estás aprendiendo a morir. Cuando de alguna manera una decisión te cuesta porque está sujeta a la aprobación de otro, lo que estás demostrando es qué tan dependiente eres tú de esa persona. No es que yo voy a tomar una decisión, pero oye, ¿qué pensará fulano? ¿Qué dirá fulano? ¿Qué pensará sultano? ¿Qué pensará sultano? De alguna manera tú estás demostrando que tú estás dependiendo de él, no del Eterno. Porque a mí lo que me debe importar es lo que piensa el Padre Celestial. Lo demás es circunstancial. Y como piensa en ellos, yo le tengo que demostrar por la palabra, por ser un hijo y por ser espiritual. Un momento, tú estás pensando mal. Tú tienes una evaluación errada de las cosas. Porque las cosas en el Señor son así. Taca, 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 taca. Y lo entiendo porque tú no eres creyente y de esa manera tú actúas. Tú tienes que actuar dependiendo del sistema y de los sentidos y por eso caminas así. Ok. Ahora, si es un creyente, un momento, un hijo del Eterno, lo más importante es el Eterno. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y tu manera de evaluar las cosas no son espirituales, son carnales. Entonces, dependiendo de la persona y a la cual le expresemos qué tan dependientes somos, es cómo le vamos a presentar el panorama. Porque de alguna manera tenemos que hacerles ver el error. Ahora, dice la Escritura que el Señor dice, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es la forma de servir al Señor. Y dice luego, no os conforméis a este siglo. Entonces, este siglo o este sistema de alguna manera te establece un estándar. Cuando tú empiezas a hacer las cosas para el Señor, esa manera de confort, de estabilidad, se te altera. Porque ya tú no empiezas a estar en ese mundo en el cual tú estás tranquilo, cómodo. Esa comodidad se te mueve. Y dice luego,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Y cómo te vas a transformar? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, solamente puede haber una renovación cuando tu entendimiento es transformado. Por eso no hay nada por qué decirle, bueno, yo quiero que fulano cambie, ¿cómo hacemos para que cambie? La única manera que cambie es que esa persona cambie su manera de ver las cosas. Porque por más que usted se esfuerce, si no es así, en el momento acepta, pero a la semana vuelve otra vez a lo mismo. O como dice la escritura, el perro vuelve al vómito. Solamente cuando podemos afectar la manera en la cual concibe las cosas, la manera en la cual ve o evalúa una situación, cuando esa manera de ver o de evaluar es cambiada, entonces podemos dejar tranquilo a esa persona porque sabemos que de ahí en adelante va a caminar en línea con la palabra. Pero mientras que no cambie de aquí, vamos a tener que estar encima. Porque no, está bien, no hay problema, tal, y pum. No, está bien, no hay problema, y pum. Oye, pero ¿qué le pasa? Es que en el momento la gente acepta algo. Pero luego, cuando vuelve a enfrentar el sistema lo atrapa. Entonces, cuando te arropa el sistema, vuelves a claudicar. Entonces, aquí tú agarras fuerza. Sí, chévere, está bien. Pero cuando tú sales, ¿cuánto te va a durar tu fuerza? La fuerza te va a durar dependiendo del nivel de convicción que tú tengas. Si tú estás convencido de algo, indistintamente lo que diga el sistema no te va a afectar. Porque vas a caminar en base a esa convicción, porque está sembrado en tu hombre interior. Y tiene un orden de prioridades claro. Eso es identidad. Ahora, cuando tú no tienes un orden de prioridad claro, cuando tú no estás convencido, lamentablemente siempre vas a claudicar entre dos aguas. Siempre vas a pensar hoy una cosa y mañana otra. Y dice luego, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es o cuál sea la voluntad de Adonai, que es agradable y perfecta. ¿Cómo puedo comprobar la voluntad del Eterno? ¿Cómo poder tener claro cuál es su voluntad? La única forma, cuando yo camino en línea con lo que Él establece, como consecuencia de haber cambiado o renovado mi entendimiento. Porque el entendimiento simplemente te plantea o te establece la manera en que tú concibes y aceptas algo. No, es que esto es lo más importante, esto es lo mejor, esto es lo máximo. Ok, perfecto. Eso es lo que tú entiendes, o esa es la visión que tú tienes de ese es tu enfoque. Pero vamos a ver la realidad. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Bueno, la otra cara de la moneda te muestra que eso no es así. Entonces, mientras que tú no afectes su manera de entender y de concebir algo, nunca va a cambiar. Jamás. Por eso es que la palabra te lo establece claramente en los Salmos. ¿Cómo nosotros podemos transformar nuestra alma? Dice la Escritura, la ley del Eterno es la que convierte el alma. Solamente la palabra sembrada en nuestro hombre interior va a traer como consecuencia que en verdad hay una conversión. Y la conversión existe porque hay una convicción. Al estar yo convencido de algo, entonces yo me convierto, yo me transformo. Porque lo que yo he aceptado como una verdad aquí, lo voy a evidenciar con mis hechos. Si no, no. Porque cuando tú estás convencido y te conviertes, lo que tú piensas es lo que tú hablas y lo que tú haces. Hay coherencia en todo. No hay un desfase. O sea, el Mesías dijo algo. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser uno? Cuando todos nosotros deponemos nuestra actitud y convencidos de cuál es nuestro rol como consecuencia de una identidad, nos convertimos y todos caminamos en la misma senda. Eso nos hace unánime, eso nos hace uno. El asunto es cómo llegamos a ser uno. Porque hay unos que se ceden más que otros, unos que presentan su cuerpo y otros no. Unos que sí quieren transformarse, otros no. Unos buscan más, unos buscan menos. Entonces, cada quien camina de una forma. El asunto es tratar de acoplar todo este cuerpo, todo el cuerpo, hay que acoplarlo para que entonces realmente esté ajustado a la cabeza que es el Señor. Porque mientras que tú tomes una decisión fuera de la palabra, todavía tu cabeza no es el Mesías. Por eso es que el Mesías dijo, un momento, Señor, Señor, sin hacer la voluntad del Padre, eso no tiene sentido. Pues dice, muchos dirán, Señor, Señor, sí, momento, el que hace la voluntad de mi Padre. Y después dijo, es que la gente me honra, pero de labios, pero su corazón está lejos.
¿Por qué está lejos? Porque una cosa es decir de labios, sí Señor, yo te amo, ok, perfecto, pero cuando tú debes tomar una decisión en base a lo que dice el Eterno o en base a lo que tú quieres, ¿cuál es la decisión que tú tomas? La decisión que tú tomas, tú vas ahí a determinar realmente a quién tú amas. Si tú la tomas en favor del Señor y depones tu actitud, a pesar de que te duela, estás demostrando que en verdad lo amas y que Él es tu Señor. Si no es así, te amas a ti mismo y ese no es tu Señor. Tú eres tu Señor. Va a ser muy difícil porque al ser sacado de tinieblas a luz, tú deberías caminar en función de eso. Y siempre va a haber un vacío. Por más que tú quieras llenar las cosas con asuntos seculares o lo que sea, siempre va a haber un vacío. Porque es que no encajas. El grave problema muchas veces es la falta de identidad. Cuando una persona no tiene identidad, por supuesto, todo ese tipo de acción lo que refleja es que está buscando saber quién es. Y no hay nada más triste que buscar la aceptación del hombre. ¿Por qué? Porque el mundo te plantea un estatus. El mundo te plantea, por llamarlo de esta manera prestada, un patrón. Y tú debes ajustarte a ese patrón. Cuando tú no te ajustas a ese patrón, tú estás fuera de lo que es la concepción dentro del sistema del ser humano. Sea un hombre o sea una mujer. El asunto es que el Señor nos estableció algo diferente. Entonces, siempre nuestros actos no van a ser los más aceptables. Por eso es que dice, Señor, ellos son míos. Por eso es que el mundo los aborrece. El día que el mundo te esté amando mucho, oye, siéntate a reflexionar a ver qué está pasando. Porque si el mundo te ama demasiado, oye, te pasaste la raya sin darte cuenta, ya estás del otro lado. Es que la misma Escritura te lo dice claramente. Ellos se asombran que no corramos a hacer lo que normalmente ellos hacen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un orden de prioridades diferente, una convicción totalmente diferente, una perspectiva diferente. Esta tierra para nosotros es pasajera, para ellos no. Por eso dicen, hay que vivir la vida porque es una sola. El asunto es que mientras que tú dices por un lado, hay que vivir la vida porque es una sola, con tu tipo de acción tú mismo te estás destruyendo esa vida, sin darte cuenta. Porque así el mundo es como concibe las cosas. Ahora, nosotros como creyentes debemos ser diferentes, porque somos luz. Si yo me comporto igual a ellos, entonces, como dice Pablo, no soy espiritual, soy carnal. Porque en vez de estar actuando en función de lo que el hombre interior establece por estar en línea con el Padre, yo estoy tomando las decisiones en mi alma, que es alimentada por los sentidos. ¿Y de dónde captan los sentidos las cosas? Del mundo, del sistema. Entonces tú tienes que aprender a doblegar tus sentidos para que no sean amos, sino que se transformen en tus siervos. Entonces ahí empiezas a actuar en función de lo que establece la Escritura. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Entonces dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Santidad, el cual está en vosotros, el cual tenéis del Padre, y que no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Adonai en vuestro cuerpo. Entonces, la palabra te dice, primero, tú no puedes vivir ignorando lo que tú eres. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comprados. Y al ser comprado, mis acciones deben ser glorificar al Padre. Por lo tanto, cuando yo glorifico al Padre con mi acción, demuestro realmente quién es mi Señor. Ahí revelo mi identidad. Ahí muestro quién es mi Padre. Por eso el Mesías, cuando veía a gente actuando fuera del orden de la Escritura, le decía, ustedes sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué se los decía? Dice, porque las obras de su padre ustedes hacen. Entonces, ¿cómo podemos determinar quién es el Padre? En base a las obras. Tus obras demuestran de quién eres hijo tú. Efesios capítulo 4, 22 al 24. Ok, entonces lo primero que dice la Escritura es que Pablo está asumiendo lo siguiente, que hay una manera de vivir que es pasada. O sea, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, tú venías haciendo las cosas de una forma, pero ahora aceptaste al Señor, tú eres un hijo, saliste de tinieblas a luz, hay una manera de vivir que ya pasó. O sea, no deberías estar cometiendo el mismo error, no deberías caminar la misma senda. Y dice luego,
Despojaos del viejo hombre. O sea, tú tienes que quitarte esa manera de ser. O sea, esa lucha que tú debes librar para despojarte, no la va a librar tu moré, no la libra tu pastor, no la libra tu hermano, la libras tú y la libro yo. Yo soy el que debo esforzarme por despojarme de ese viejo hombre. Que necesite herramientas, instrumentos a través de la palabra, sí, pero nadie lo va a hacer por mí, lo tengo que hacer yo. Yo soy el que debo tomar la decisión de un cambio radical, porque ese cambio va a decir qué tan determinante eres tú. Esa acción refleja qué tan serio es para ti el camino del Señor. Por eso dice luego que el viejo hombre y la manera de vivir antigua está viciada conforme a los deseos engañosos. Dice, renovar el conocimiento que hay en vuestra mente. Entonces lo que debemos es cambiar lo que está en la mente. ¿Cómo yo concibo las cosas? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es el orden? ¿A qué le doy valor? Eso yo debo de cambiarlo. O sea, si nosotros fuéramos una computadora, el Señor nos estuviera diciendo, tú tienes que resetearte. ¿Por qué? Porque cuando tú, como computadora, te encienden, el sistema operativo empieza a trabajar solo. Pero ¿qué es lo que te dice el Señor? Ya tú no eres esa computadora, tú eres otra. Entonces tienes que resetear. Entonces necesitamos ser reseteados para empezar a trabajar en base a algo diferente, que en verdad demuestre quién soy yo. ¿Qué dice Juan? Capítulo 12, versículos 24 y 25. Mientras que cuando tú aborreces tu vida, cuando tu vida la colocas entonces en las manos del Señor, para vida eterna la estás guardando. ¿Por qué? Porque el mundo y el sistema tiene cosas que te van a atraer. Siempre todo aquello que está fuera de la voluntad del Señor que nos atrae es lo mejor. No hay algo que utilice el sistema para atraerte que en verdad para ti sea algo que no tiene valor. Siempre la manera como hacer las cosas o como verlas o como asumirlas siempre va a ser a través de la atracción. Por eso cuando Eva falló, que vio el fruto, ¿qué dijo? Que era agradable a la vista. ¿Y qué más? Entonces, siempre aquello que nos desvía no va a ser precisamente aquello que no te gusta. Va a ser aquello que te llama la atención. Es la forma de sacarte. Es la forma de desviarte. Por eso, lo que más prohíbe el Señor en relación a la comida es lo que más se promociona. ¿Qué cosa que nosotros comemos se promociona en todas las formas? Veamos el cerdo. El cerdo se vende y se promociona de todas las maneras habidas y por haber. Y usted llega a un sitio y cómo son afectados sus sentidos. Usted llega a una parte y va a comer parrilla. Bueno, dame una parrilla, ok, perfecto. La pone de carne, ok, huele. La coloca de pollo, ok, huele. Tírele apenas un pedacito de cerdo y el olor va a dar a las cuadras. ¿Por qué? Porque todo aquello que es apetecible o bueno es lo que él va a colocar, porque es lo que te llama la atención. Por eso es que en la publicidad tú no necesitas vender un producto y utilizar 2 horas. Tú vendes un producto en fracción de segundos. ¿Cuánto dura una cuña? 10 segundos, 15 segundos. En 15 segundos yo coloco un mensaje aquí. Y de esa manera tú compras una idea. Y tú dices, no, yo quiero el producto tal. O yo quiero la cosa así. O yo quiero el helado así. O yo quiero la hamburguesa así. Y a pesar de que tú vas al sitio y a lo mejor no te la colocan como te la colocan en la cuña, tú la compras. Hay una satisfacción. Tú te sientes complacido. ¿Por qué? Porque de alguna manera te doblegaste a los sentidos. Entonces la publicidad es la forma en la cual tú agarras, compras algo que no necesariamente a lo mejor tú lo necesitas. ¿Pero por qué lo compras? Porque el bombardeo es tan fuerte que tú empiezas a ver en ti la necesidad de tenerlo. O sea, ¿qué hace la publicidad? Crear en ti la necesidad. Yo tengo que trabajar en que esto tú lo necesitas. Ahora, ¿con qué juegan? Con los sentidos. Y de esa manera tú captas un mensaje y lo haces de esa forma. Y el mensaje es tan fuerte que pierdes hasta cierto punto, digamos que la razón. Ahora,
¿Por qué la gente incurre en eso? Porque lo que están jugando es con tus sentidos. Yo tengo que hacerte ver que tú necesitas esto y que cuando tú lo tomes o lo compres o te lo comas o lo que sea, te vas a ver así. Ponte a creer. No va a ser así jamás. Y es la realidad. Ahora, ese es el mundo. Y se entiende que la gente en el mundo camina en función de eso. Pero ¿y los creyentes? Los que somos hijos del Eterno, ¿vamos a caminar igual? O sea, ¿vamos a hacer las cosas de la misma manera como el mundo las hace? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, el mismo Mesías, hablando en esta carta, en específicamente la escrita por Juan, dice, el que ama su vida la perderá. ¿Por qué? Porque mientras que tú amas tu vida, tú estás trabajando en función de aquello que te da placer, satisfacción. Y mientras más trabajes en función de eso, más te desconectas de tu rol. Mientras más trabajes en función tuyo y de satisfacer la demanda del sistema y agradar a la gente que te rodea, más desconectado estás de aquel que te llamó de tinieblas a luz. Mientras más te apegues al sistema y trates más de complacer a todos aquellos que te rodean porque quieres agradarlo, estás desagradando a aquel que te dio la vida. Entonces, ¿cuál es el orden de prioridades? Por eso es que cuando el Señor empezó a llamar, por eso aquí no son los voluntarios, aquí son por llamado. Cuando empezó a llamar, le dijo, el que no deje padre, madre, el que no deje todo por mí, no es digno. El que coloca la mano en el arado y mira atrás, no es apto. Y empezó a establecer los niveles de exigencia de compromiso. Pero eso no nos lo enseñan. A nosotros nunca nos han enseñado la demanda, el compromiso que hay, la responsabilidad. Y entonces pensamos como la gente piensa en el mundo. Y ese es un error. Las prioridades como el mundo las tiene. La manera de hacer las cosas como los demás las hacen. Entonces, ¿cómo podemos afectar un sistema si caminamos en función del mismo sistema que por un lado criticamos, pero que de alguna manera con nuestras acciones somos complacientes con él? O sea, después como yo le puedo decir a alguien, no, la palabra es esto y así tiene que ser la escritura. Bueno, pero un momentico. Tú hiciste esto y esto y esto. Y ahora tú me estás hablando de esto, no te entiendo. O sea, ¿de qué me estás hablando? Por eso es que Jacobo, o conocido como Santiago, dice, tú quieres realmente ver la fe, que sea por las obras. Porque una fe sin obras es muerta. Porque si la fe viene por el oír y el oír la palabra, estamos hablando que por la palabra revelada tú deberías caminar. Si tú no caminas en base a la palabra revelada, tú no tienes fe. Fe no es, yo creo que el Señor me va a dar un carro y yo lo creo y ya lo veo y siento la llave. No, eso no es fe, eso es misticismo. No trabaje y lucha para que usted vea. Y todo lo que pisar en los pies y se monta arriba el carro y le hacía la capota del carro del vecino. Este carro, no, mentira. O sea, no se desubique, no pierda la razón. Fe es, el Señor me va a proveer y sabe que yo necesito un vehículo, pero yo tengo como prioridad trabajar en función del reino. Él me llamó para algo. Y el día en que yo lo necesite, Él me lo va a dar. ¡Pau! Se acabó. Entonces yo empiezo a trabajar en función del reino. En función del reino, en función del reino. En trabajar, porque esa es mi identidad, ese es mi propósito. El momento en verdad que yo lo necesite, papá me lo va a dar. Porque Él mismo establece, si las aves del campo, yo mismo la alimento y estoy pendiente, ¿cuánto más ustedes que son mis hijos? Entonces, ¿cuál es la preocupación nuestra? Que estamos caminando como el mundo camina. Y el fin justifica los medios, según ellos. Eso no lo hace un creyente. El Señor, cuando te va a colocar en un lugar, te coloca y nadie te va a quitar. Así de fácil. Pero, ¿con qué armas estamos trabajando? Entonces, el que ama su vida, dice la Escritura, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la está guardando. Porque si algo debemos tener claro es que si somos embajadores, quiere decir que esto para nosotros es temporal. O no hemos entendido el concepto de embajador. Porque si yo soy embajador y me estoy adaptando al sistema y caminando en función del sistema, ya yo no estoy representando un reino, me asimilé al sistema. Y ese fue el problema de la gente que estaba en Egipto. Yo tengo que sacar ese pueblo de Egipto. Pero más allá de sacar al pueblo de ese sistema, tengo que sacar el sistema de sus mentes. Porque eso es lo que los está dañando. Que ellos ya no están pensando como un pueblo escogido, como un linaje santo, como real sacerdocio. Ellos están viendo y asumiendo las cosas como los egipcios. Y una cosa es salir de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de nosotros. Mucha gente salió de tinieblas, pero las tinieblas todavía están aquí. Porque a la hora de hacer las cosas y a la hora de caminar y a la hora de hacer cualquier cantidad de cuestión, lo estás haciendo igualito que la gente del mundo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿dónde está
un hijo, un ciudadano del reino, ¿y dónde están las criaturas? Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Entonces dice la Escritura que debemos andar en el Espíritu. O sea, debemos caminar en función de lo que el Señor establezca y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que la carne te está demandando? Porque el día que tú empieces a satisfacer la carne, estás dejando de caminar en el Espíritu. Por eso, cuando empezamos a caminar en base a lo que el Señor demanda, empezamos a llevar una vida disciplinada, que es hacer todas las cosas en base a principios. Y ahí empezamos a ver cómo hay un comportamiento, una actitud diferente que en verdad afecta la vida de alguien. Por eso es que cuando una persona no ha entendido quién es y no ha entendido su propósito, hoy puede estar en la congregación y mañana apartarse y irse para el mundo. Cuando una persona tiene identidad y tiene propósito, jamás vuelve al mundo. Nunca vuelve atrás. No, que fulano se apartó, se descarrió. El sistema religioso, de alguna manera, hace que la gente viva ese momento, viva esa situación. Porque no te da identidad, no te da un propósito. La religión lo que te dice, tú eres un creyente, ya tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Pero no te dice quién eres tú, no te dicen lo que tú puedes. No te dicen cuál es tu deber, tu compromiso, tu responsabilidad. No te direccionan. Como no te direccionan, tú no hayas para dónde coger. Tú andas como quien golpea el viento y llega un momento en que el grado de frustración es tan grande que simplemente terminas otra vez en el mundo. Entonces la gente dice, no, yo experimenté, sí, yo era creyente y me aparté. No, tú nunca fuiste creyente. Porque una persona que realmente ha creído y se ha convertido y está convencida y tiene identidad y propósito, esa persona es un hijo. Y ese hijo siempre va a caminar en línea con lo que establece el Padre. Nunca mira para los lados. Una persona perseverante, constante, paciente. Y ahí va, en pro de aquel que lo llamó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no ames las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces la gente se preguntará, entonces More, ¿es malo desear comprar una casa, tener un buen carro? ¿Será malo eso? No, no es malo. Cuando vemos nosotros en la Escritura, en Juan, dice la palabra, en tercera de Juan, amado, es mi deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Si leemos la Escritura, también cuando se dan los mandamientos, cuando se da la palabra, dice, y por haber oído, guardado y poner por obra todas estas cosas, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. La palabra también te dice, si buscas el reino de los cielos, todas estas cosas serán añadidas. Entonces no es malo. Lo que es malo es que en búsqueda de eso le dé la espalda al Señor. Lo que es malo es que estás tan centrado en la búsqueda del carro, de la casa, del trabajo, de la cosa, que eches a un lado tu camino como creyente o lo descuides o aflojes. Lo que es malo es que a la hora de decidir entre servir y estar con el Eterno, tú prefieres estar en otro lugar. Eso es lo malo. Lo malo no es querer tener una buena casa o querer tener un buen carro. De hecho, la palabra dice que el Eterno, nuestro Padre, nos los quiere dar. Entonces no es malo eso. Lo que es malo es que buscando la casa, pendiente de la casa y atendiendo, cuidar la casa y trabajando y esforzándome por tener la casa, yo deje de hacer las cosas que el Señor ha demandado que yo haga. Entonces, hay una demanda como hijo y resulta que tengo tantos compromisos para obtener la casa que no tengo tiempo para el Señor. Eso es lo malo. Lo malo es el orden de prioridades. Cuando no tenemos al Señor como lo principal, allí está lo malo. Porque cuando yo trabajo en función de, el Señor se va a ocupar de mis cosas. Él va a honrar su palabra. Pero tiene que haber un esfuerzo, hay que ser perseverante. ¿Qué es lo más importante para ti? Cuando tú empiezas a buscar del Señor y hacer las cosas como el Señor demanda, Él empieza a proveer, a darte recursos, a dar recursos, a dar recursos, a suplir. Porque Él va a sostener y a resguardar a sus hijos. Y siendo un Padre que lo tiene todo, dice la palabra, que siempre nos va a dar mucho más abundantemente. Imagínense el nivel de lo que el Señor otorga. Ahora la gente en el mundo sí está enfocada. Oye, el carro, oye, el trabajo, que la cosa, que la casa, y que no sé qué. El mundo.
Porque esos son los deseos del mundo. Y por eso dice, no ames el mundo. El mundo pasa, sus deseos pasan. Y es así, eso es pasajero. Las cosas del Señor son eternas. Dicen, permanecen para siempre. Por eso es que Pablo también lo dice, que debemos colocar siempre la mirada en eso, en lo que es eterno, en lo que sea en función del Señor. Y muchas veces no es así. Muchas veces primero, no, mi familia, no esto, no aquello, no compartir, no que brinqué, no que salté, no que brinqué, quise para acá, quise para allá. Bueno, ya sí, ya hice todo, ya disfruté, ya está. O aquí, ok, aquí estoy otra vez, Señor. Ese no es su Señor. Entonces, cuando yo tengo un apuro, cuando yo estoy en una circunstancia difícil, yo quiero que el Señor actúe así. Ahora, cuando el Señor demanda de mí, ¿actúo yo también así de rápido? Cuando la cosa está dura, entonces doblo rodilla y yo espero que cuando diga amén, ya la respuesta esté. Y empezamos ahora mañana, tarde, noche, a toda hora, a todo momento, a todo minuto. Ahí sí queremos las cosas rápidas. Pero cuando está todo bien, cuando está todo chévere, cuando estoy disfrutando, cuando estoy brincando, saltando, paseando, ¿dónde está el Señor? Por eso es que David, entendiendo eso y entendiendo la importancia de la presencia, de la relación con el Padre, él decía, para mí es más importante, para mí un día en los atrios es más importante que 1000 fuera de él. Porque es que a pesar que era lo más distante, sin embargo estaba en el lugar apropiado porque era donde estaba la presencia del Señor. Y para él eso era lo más importante. Ahora, ¿cuál es el orden en nuestra vida? Entonces, ¿por qué dejamos de crecer? ¿Por qué no maduramos? Porque nos estamos dejando llevar como la gente del mundo indica. ¿Cuál es la voz que estamos oyendo? Porque mi acción determina quién es el que me guía. Mis actos reflejan quién es el que me está estableciendo el camino. Esta es una generación llamada a hacer grandes cosas, pero es una generación con una demanda más alta. ¿Por qué? Porque lo que ha de hacer esta generación, ninguna generación lo pudo hacer. Entonces, mientras más se nos da, más se nos exige. Entonces, aprendamos que nuestra vida, así como crece naturalmente, debe crecer espiritualmente. Así como un niño recién nacido al año ya da sus pasos, y así como a los 5 años camina y habla, nosotros también a los meses ya deberíamos dar cambios. Al año debería haber cambios en nosotros. 5 años debería haber un cambio, una transformación. Ya no deberíamos ser los hombres y mujeres carnales, sino los espirituales. Ya no necesitaríamos de leche. Ya deberíamos ser expertos. Pero eso no depende del Eterno, eso depende de mí. Soy yo quien debe buscar, soy yo quien debo ser diligente, soy yo quien debo procurar, soy yo quien debo perseverar. Las cosas del Señor no son de emoción. Las cosas del Señor son precisamente ajustados a deberes, a pegarme principios, a compromiso. Mientras más comprometido, mientras más responsable yo sea con el Señor, mi vida se va a ver reflejada en que mis acciones demuestran que yo soy un hombre o una mujer espiritual. Y eso se ve, como tú evalúas las cosas, como tú las ves, como tú las consideras, como tú reaccionas, como tú respondes, como tú actúas. Refleja quién eres tú. No en vano dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Entonces, el obstáculo más grande para nuestro crecimiento no está afuera, está dentro de nosotros. Somos nosotros los que hacemos que la palabra fluya o se detenga. Y si algo hemos establecido y tenemos claro como principio, es que toda persona que se estanca se deteriora. Cuando tú dejas de crecer, cuando tú te estancas, hasta ahí llegaste. Empiezas a desplomarte sin darte cuenta. El creyente, la vida del creyente, cuando vamos a lo escritural, está hecho para que siempre vamos creciendo, creciendo, creciendo. Dice la palabra, vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. O sea, los creyentes nos pueden vivir unas parábolas. Un día tremenda gloria, un día en el suelo, un día tremenda gloria, un día frustración, un día tremendo y gozoso, otro día deprimido. Eso no lo debe experimentar un creyente. Por eso el Señor nos lleva en una línea y en el momento en que nos va a llevar a un nivel mayor, a una etapa mayor, por supuesto la demanda entre peldaño y peldaño va a ser dura, va a ser fuerte, porque te va a llevar a una nueva condición y por lo tanto para que tú puedas caminar en esa línea te demanda algo.
Si lo apruebas, perfecto, subiste y esa herramienta te va a servir para poder caminar. Si no, no. La demanda de parte del Padre, sin darnos cuenta, es precisamente la herramienta que me va a ayudar a caminar. Entonces, en un momento yo digo, oye, pero es que este nivel de exigencia es duro, que esto es fuerte, lo que dice la palabra aquí, lo que dice la palabra allá. Pero cuando lo aplicamos, no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado que precisamente es la palanca que el Señor utiliza. Entonces decimos, oye, qué valioso era esto, porque ahora lo voy a poner en práctica y me sirve para el transitar esta etapa. Entonces, aprender que no podemos amar las cosas del mundo, porque son pasajeras, igual que sus deseos, sino las permanentes, las eternas, que están en la voluntad del Padre, es lo que va a establecer realmente quién soy. Que nuestras acciones, que nuestros actos, que nuestras palabras demuestren realmente a quién amamos. Que tengamos claro el orden de prioridades. Que asumamos responsabilidad, que asumamos compromisos con el Señor. Que a la final los únicos bendecidos somos nosotros. Entonces, el poder hacer las cosas conforme a la Escritura o fuera de la Escritura va a determinar quién es nuestro Padre. Entonces ya queda de nuestra parte decir, ¿soy hijo de quién? Solamente a través de hacer la cosa o hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor es lo que nos va a forjar ese carácter para caminar siempre alineado o ajustado a ese plan, a ese diseño. Nosotros salimos de las tinieblas, sí, pero salimos de las tinieblas con un propósito. Si salimos de las tinieblas, así como el pueblo salió de Egipto para servir, nosotros también tenemos un propósito. Lo que debemos es buscar en la Escritura cuál es el propósito establecido para los hijos. Y eso nos va a ayudar a tener metas claras que en verdad vayan ajustadas a lo que el Señor ha pautado, para no crearnos falsas esperanzas y esperar cosas que nunca van a llegar.